Los indicios de una persona racional. He aquí las características del alma racional. Se ve a sí misma, se analiza a sí misma, se amolda cual ella quiere, recoge ella misma el fruto que produce, ella alcanza su término propio. Marco Aurelio, Meditaciones. Para ser racional hoy, tenemos que hacer solo 3 cosas. Primero, debemos mirar al interior. Segundo, debemos examinar con ojo crítico. Por último, debemos tomar nuestras propias decisiones sin la interferencia de propensiones ni nociones populares. Dualidad. La cebra no es blanca con rayas negras, ni es negra con rayas blancas. En su integridad es ambas cosas. Esto se llama dualidad. Querer distinguir esta doble tendencia creará el dualismo. ¿Eres un hombre amoroso con arrebatos de odio o eres un hombre odioso con momentos amorosos? ¿Eres un hombre ordenado con espacios desordenados? ¿O eres un hombre desordenado con espacios ordenados? ¿Eres una mujer con paciencia, con momentos de desesperación? ¿O una mujer desesperada con momentos de paciencia? ¿Crees que eres una persona feliz, con momentos de tristeza? ¿O una persona triste que vive momentos de felicidad? Nuestra realidad es dual. No hay altos sin bajos, ni luz sin obscuridad. Cuanto más seamos capaces de reconciliar los contrarios, más integraremos todo en nosotros mismos, sin necesidad de excluir a nadie, y la realidad aparecerá en todo momento su esplendor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este programa. Y si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo. Si eres nuevo escuchando este podcast, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y darle like. Claro, si es de tu agrado. Reciban un saludo desde este rincón del mundo, llamado México. Permítame presentarme. Yo soy Paco Rivero, servidor y amigo. Me alegro mucho que te hayas decidido a escucharme. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este, ya que necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, investigarla profundamente, comprenderla verdaderamente. Solo así, solo haciéndonos amos de sí mismos, de nuestra propia mente, mataremos al matador del amor y seremos felices de verdad. Les doy la bienvenida. Este episodio, como ya escuchaste, se harán reflexiones, críticas, se escucharán las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros.
Todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a casa. Pero si ya estás en casa, en tu cama, recostado, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo, en este episodio hablaremos de La muñeca de Franz Kafka, Érase una vez, el verdadero cuento de Caperucita Roja, El burro en el pozo, Premio y castigo, Marcada por el diablo y Las Poquianchis. Hablaremos de ellas, su perfil psicológico y qué las obligó a cometer esos delitos. Y por supuesto, la frase del día. Y otras cosas más que estoy completamente seguro de que van a ser de su agrado. Quédate conmigo. La muñeca de Franz Kafka. A los 40 años, Franz Kafka, de 1883 y 1924, que nunca se casó ni tenía hijos, paseaba por el parque de Berlín cuando conoció a una niña que lloraba porque había perdido su muñeca favorita. Ella y Franz Kafka buscaron por todos lados la muñeca, pero no tuvieron éxito. Kafka le dijo que se reuniera con él al día siguiente y volverían a buscarla. Al día siguiente, cuando todavía no había encontrado la muñeca, Kafka le dio una carta escrita por la muñeca que decía: por favor, no llores. Tuve que hacer un viaje para conocer el mundo. Te escribiré y te contaré sobre mis aventuras. Así comenzó una historia que continuaría hasta el final de la vida de Franz Kafka. En sus encuentros, Kafka le leía las cartas de su muñeca cuidadosamente escritas con una aventura y conversaciones que la niña consideraba adorables. Finalmente, Kafka le trajo la muñeca que había comprado en un viaje que había hecho en Berlín. Y ella le dijo: no se parece en absoluto a mi muñeca. Kafka le entregó otra carta en la que la muñeca escribía: mis viajes me cambiaron. La niña besó a la nueva muñeca y la trajo a casa feliz. Un año después, Franz Kafka murió. Varios años después, la niña adulta encontró una carta en la muñeca. En la pequeña carta firmada por Kafka decía: todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera. Érase una vez la verdadera historia, el verdadero cuento de Caperucita Roja. La mayoría de cuentos que nos dejaron tanto los hermanos Grimm como Charles Perrault fueron recogidos de esas leyendas tradicionales y locales que a lo largo de la Edad Media recorrieron los pueblos de toda Europa. Entre ellos se encuentra el de Caperucita Roja. Muchos de ellos nos reflejan la psicología de la época, sus creencias, sus mitos, todos ellos arraigados en ocasiones en testimonios a los que inevitablemente se les atinaba de cierto realismo mágico. Uno de los más antiguos y quizás de los más llamativos lo encontramos en el cuento de Caperucita Roja. Esta historia es, según los expertos, de las que más transformaciones han sufrido desde sus orígenes, siempre con la idea de realizar dichos cambios con la intención de dulcificar algunas imágenes
para que el público infantil pudiera asumirla con tranquilidad. La historia de Caperucita Roja ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, lo que ha dejado atrás lo que en realidad pretendía transmitirnos. Pero la verdad es que con cada cambio que se realizó, perdía la intencionalidad original, porque todo cuento encerraba una doctrina, una enseñanza que todos debíamos seguir, y la que nos enseñaba la Caperucita Roja es digna de tener en cuenta. Charles Perrault fue el primero en recoger la historia de Caperucita Roja en 1697. Debía incluirlo en su colección de cuentos populares, consciente que dicho relato era uno de los más desconocidos para la población europea. Tenía sus orígenes en el norte de los Alpes y presentaba además algunas imágenes demasiado obscuras que cambió por la necesidad de hacerla llegar de modo inocuo al público infantil. Esa fue la primera vez que la historia de esta joven con caperuza roja llegó a Europa. En 1812, los hermanos Grimm decidieron también incluirla en sus colecciones de cuentos. Para ello, se basaron en la obra del alemán Ludwig Tieck titulada Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja. Ahí donde se incluía, a diferencia del cuento de Perrault, al personaje del cazador. La historia de Caperucita Roja no llegó a nosotros en su forma original, sino que hubo muchos elementos que fueron suprimidos porque resultaban inadecuados para el público infantil. Quitaron todo rastro de elementos eróticos y sangrientos y dotaron a la historia de un buen final feliz. ¿Por qué? ¿Qué sería de un cuento infantil sin su acostumbrado final feliz? Como ya puedes intuir, la historia original es muy diferente a la que los niños leen en sus libros de cuentos. Así que pasemos ya a conocerla. La historia de la verdadera Caperucita, como ya tenemos señalado antes, esta historia tiene sus orígenes en una región aislada de los Alpes. La finalidad del relato es la de advertirnos, la de señalarnos de que hay cosas prohibidas para nuestra comunidad como el género humano, como comunidad y como grupo. En la leyenda tenemos como protagonista a un adolescente, una joven que acaba de entrar ya al mundo de los adultos. De ahí su capa roja, simbolismo de la menstruación. Esta joven recibe una orden por parte de su familia, debe cruzar un bosque para llevar a su abuela pan y leche. Como ves, hasta aquí las variaciones con el cuento original no son demasiadas, pero debemos interpretar cada gesto y cada imagen. El bosque es el peligro, una zona de riesgo para los jóvenes y que se alzan como una prueba, como el rito de paso para una comunidad, con lo que demostrar que sus niños han pasado ya al mundo de los adultos. Este bosque tiene como principal riesgo la figura del lobo. Este animal simboliza el salvajismo y lo irracional, algo que nuestra Caperucita ya sabe y que debe afrontar. La joven logra cruzar el bosque y entrar feliz a la casa de su abuela, la cual la recibe en la cama porque está enferma. Todo muy semejante a nuestro cuento clásico, sin duda. Pero aquí vienen los cambios. La abuela le indica a la joven que guarde la leche y el pan y que coma la carne que hay en la cocina preparada para ella. Caperucita accede y devora con hambre, quedando saciada, para después
obedecer la siguiente orden de la anciana. Debe quitarse la ropa pieza a pieza y quemarla en el fuego, para después acostarse junto a ella en la cama. Falda, medias, ropa interior, la caperuza roja también. ¿Por qué?, pregunta la niña ante esa orden. Porque ya no te va a hacer falta, responde la abuela con voz profunda. El cuento de Caperucita Roja es sumamente rico en simbolismo. La joven accede sin dudar ningún momento, sin pensar en lo extraño de la situación, en lo extraño de tal petición. Pero justo cuando va a introducirse en el lecho, descubre que es el lobo quien la recibe entre las carcajadas, señalándole que la carne que se acaba de comer es la de su abuela. Ha cometido un gran pecado, el canibalismo. Más tarde el lobo devora a la joven Caperucita. El simbolismo está implícito en cada personaje. El lobo es ese mundo sexual y violento. La anciana que es devorada por una joven, renovando así lo caduco por lo nuevo, a la vez que lo nuevo se presenta como incauto e ingenuo al cometer uno de los mayores sacrilegios de la humanidad, el canibalismo. Como ven, uno de los cuentos más clásicos y queridos de nuestra infancia encierra en realidad un lado oscuro. El burro en el pozo. Un día un burro de un granjero cayó en el pozo. El animal lloró fuerte durante horas, mientras el granjero intentaba encontrar una manera de sacar a su burro. Finalmente, el agricultor decidió que el burro ya era viejo y que el pozo ya estaba seco y necesitaba ser cubierto de todos modos. Realmente no valía la pena ser sacado el burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos a venir a ayudar. Cada uno agarró una pala y comenzaron a apilar la tierra en el pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró terriblemente fuerte durante horas. Entonces, para sorpresa de todos, se calmó después de un rato, unas paladas de tierra, y ya dejó de llorar. El agricultor finalmente miró al pozo y quedó sorprendido por lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Estaba sacudiendo la suciedad y pisando la parte superior. Muy pronto, todos se sorprendieron cuando el burro llegó a la boca del pozo, pisó el borde y salió trotando. La vida te va a tirar tierra y todo tipo de suciedad. El truco para salir del agujero es sacudirlo y usarlo a medida que te hagas más fuerte y más pasos hacia arriba. Cada problema es un paso adelante. Podemos salir de los agujeros más profundos si no nos damos por vencido. Premio y castigo. Si castigas a un niño por ser travieso y lo recompensas por ser bueno, hará lo correcto simplemente por el bien de la recompensa. Y cuando salga por el mundo y descubra que la bondad no siempre es recompensada, ni la maldad siempre es castigada, crecerá un hombre que solo piensa en cómo puede llevarse bien en el mundo y hará el bien o el mal según encuentre ventaja para sí mismo. Marcada por el diablo. Este relato está basado en hechos reales. Tras la separación con su marido, Sofía decidió alquilarse una casa a las afueras de la ciudad para empezar una nueva vida junto a sus hijas. La casa no era muy grande, pero lo que más le llamó la atención fue un gran patio que había en la parte de atrás de la casa. El patio solo se podía acceder
por dentro, por una puerta que había en la cocina. También daba a una ventana del comedor. Carolina era la hija mayor, apenas tenía 4 años. Todas las tardes, a las 5, pedía ir a jugar al patio. Su madre la dejaba allí, mientras hacía tareas de la casa o cuidaba de su hermana pequeña. Se dedicaba a jugar con sus muñecas o con un juego de café, donde siempre servía café a cada una de ellas. Así pasaba todas las tardes, estando de lo más entretenida. Un día, Sofía se asomó desde la ventana del comedor. Allí estaba su hija, hablando sola. Miraba hacia una de las tazas de café que tenía justo enfrente. No le dio la mayor importancia, hasta que vio que prácticamente todos los días hacía lo mismo. Un día, al verla, hablando, entró al patio. Carolina, al verla, se calló. ¿Con quién hablas, cariño?, le preguntó su madre. No le gusta que estés aquí, mamá. Se ha enfadado. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Sofía. ¿A quién?, se notaba asustada. A mi duende. La madre, algo asustada, pensó que sería un amigo imaginario, como muchos de los niños que se aferran a algo así. Cuando hay una separación o alguna pérdida, se agarran a ello para evadirse de la realidad. Uno de los días después, el comportamiento de Carolina había cambiado considerablemente. Su conducta, siempre que no estaba en el patio, era de inquietud e irritación. Solamente se la pasaba bien cuando estaba allí. Entonces se relajaba y jugaba con sus amigos imaginarios horas y horas. Un día, mientras fregaba los trastes de la cocina, escuchó a su hija pequeña llorar. Al ir corriendo a la habitación, se encontró a Carolina, tapándole la cara con un cojín, intentando asfixiarla. Estaba cantando una canción en un idioma que jamás había oído ni escuchado. ¿Pero qué estás haciendo?, le gritó a Carolina mientras apartaba de la cuna a su hija menor. Me ha dicho el duende que lo haga, que así no llorará más. Sofía no se creía lo que estaba viendo. No lo podía creer. Jamás se esperaría que Carolina hiciera algo así, ya que desde que nació su hermanita, siempre la había cuidado y protegido. ¿Y esa canción, dónde la has escuchado? Me la ha enseñado el duende. Preocupada por los últimos acontecimientos y al ver que la conducta de Carolina había empeorado, decidió llamar a una amiga y contarle todo lo ocurrido. Todo lo que estaba pasando la sacaba de quicio. No sabía qué hacer. El duende que me comentas no es un duende. Es un demonio, le dijo la amiga al otro lado de la línea. Los demonios se les presentan a los niños en forma de duende. Es la única manera de que no se asusten. No deberías dejarla salir al patio. Cuanto más tiempo pase con ella, más fuerte se hará. Esa tarde dieron las 5 y Carolina le pidió a su madre salir al patio. Esta se negó. La niña comenzó a gritar y a llorar. Aún así, decidió que ese día no saldría. Al cabo de un rato, la casa empezó a temblar. Parecía que había un terremoto dentro de ella. Las puertas y las ventanas comenzaron a abrirse y a cerrarse fuertemente, y los cajones se abrían y se cerraban. Algunas figuras que servían de adorno se caían al suelo haciéndose pedazos. Las luces se encendían y se apagaban. Sofía agarró a sus hijas y decidió abandonar la casa. Carolina no volvió a ver más al duende, pero sí que había quedado marcada por él. Una pequeña maldición había caído sobre ella desde el mismo día que sintió que podía hablar con él. Ese día que salió de la casa, percibió que veía cosas
que no todos podían ver. Veía espíritus, tanto buenos como malos, que se comunicaban con ella, que intentaban hacerle daño. Ella se volcó en la religión y en la iglesia, preparándose para el día que se volviera a encontrar con él, con aquel duende, y se tuviera que enfrentar a él. Pon atención. Bien. Si no me escuchas atentamente, te perderás de cosas importantes. No haré pausa ni repetiré nada, y no me interrumpirás. ¿Crees que como estás sentado ahí y como estoy sentado aquí, controlas lo que estás a punto de pasar? Te equivocas. Yo tengo el control, porque sé cosas que tú no sabes. Lo que ahora necesito de ti es que te comprometas. Me escucharás con atención y no me juzgarás hasta que termine. Si no puedes comprometerte, por favor, cambia de programa. Pero si decides quedarte, no olvides que fue por tu propia voluntad. Lo que pase desde este momento no será mi responsabilidad, sino tuya. Así que pon atención. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las Poquianchis? ¿No? Las Poquianchis fueron un grupo criminal conformado por 4 mujeres. Ellas eran hermanas y se dedicaban a la trata de blancas, operando en una parte de Jalisco y Guanajuato en los años de 1945. Las Poquianchis es el nombre con el que se les conoció a un grupo femenino de asesinas seriales mexicanas activas entre los años 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. Enterraban a los cuerpos de sus víctimas en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato, México. Mucho se dijo sobre ellas. Murieron con la etiqueta de asesinas seriales, de brujas, torturadoras y proxenetas. En torno a estas 4 mujeres surgió una leyenda de horrores digna de la mejor de las novelas negras. Sin embargo, ¿cuánto de lo que se conoce de ellas es realmente verdad? ¿Y qué tanto de ello es una exageración periodística afanada en vender revistas? A principios de la década de los 70, la sociedad mexicana quedó consternada al conocer los crímenes abominables perpetrados por 4 mujeres, las hermanas González Valenzuela, María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina. Tras su captura en 1964, 3 de ellas fueron acusadas de homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno. Posteriormente fueron sentenciadas a 40 años en prisión, siendo esta la pena máxima en el estado de su detención. La prensa, especialmente la amarillista, detonó reportajes tras reportajes conforme avanzaba el proceso legal en contra de las 3 mujeres, hasta que la opinión pública las convirtió en un mito, plagado de ritos satánicos y aberraciones. En 1992, la periodista Elisa Robledo se da a la tarea de conocer la verdad sobre estas mujeres, dedicándole varios meses a un trabajo periodístico muy minucioso sobre el caso. En varias ocasiones, la periodista se reunió con María de Jesús González Valenzuela, presa en el penal de Celaya, para recopilar la versión cruda y de primerísima mano de una de las involucradas. También apoyó su trabajo de investigación con el abogado penalista Samuel Cruz, quien en aquel entonces tenía a su cargo la situación legal de las Poquianchis. Con base en esas indagaciones, publicó el trabajo periodístico
bajo el título Yo, la Poquianchis, por Dios que así fue. Con ese título, el libro se pone al descubierto una serie de irregularidades, engrandecimiento de verdades y opiniones en el trabajo policíaco realizado por el caso de las Poquianchis. ¿Qué pasó con las Poquianchis? María del Carmen fue la primera en morir en 1949 a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquianchis mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a la edad de 56 años en la cárcel en Irapuato, de una hemorragia cerebral luego de caerle sobre la cabeza una cubeta de cemento. ¿Por qué les pusieron las Poquianchis? El famoso apodo de las hermanas tiene una historia curiosa detrás. Un conocido suyo, harto de que no le diera las ganancias que esperaba, traspasó su negocio a las hermanas. Este hombre era un joven transvesti al que le decían la Poquianchi. Las hermanas rebautizaron el lugar como la Barca de Oro y comenzaron a ser conocidas con el apodo de su antiguo dueño. ¿Cómo eran las Poquianchis? Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes construyeron una red de secuestro y prostitución. Manejaban prostíbulos en Jalisco y Guanajuato, donde golpeaban y sometían a sus víctimas. Nacidas en El Salto, Jalisco, las Poquianchis nacieron en una familia de carácter disfuncional. ¿Dónde nacieron las Poquianchis? Las hermanas nacieron en El Salto, Jalisco, y tuvieron un padre alcohólico que trabajaba como policía, que maltrataba tanto a su esposa como a sus hijas, además de que, según cuenta la historia, obligaba a las niñas a observar las torturas de los prisioneros. Las Poquianchis, las mujeres más despiadadas del siglo XX. Te contaré su historia, una escalofriante historia. Advierto de la extrema dureza de algunas declaraciones que pueden escuchar en este capítulo. Si no están seguros, pulsen el botón Volver atrás para cambiar de programa, ya que pueden herir susceptibilidades. Vamos con su historia. Las Poquianchis eran originarias de Jalisco. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela se criaron en el seno de una familia disfuncional. Mientras su madre Bernardina, devota y abnegada, practicante del rezo al rosario, les infundió el culto a la religión católica. Su padre, Isidro, ejercía el abuso de poder y la violencia amparado en el machismo, cuyos excesos derivaban de su adicción al alcohol. Isidro González laboraba como juez de acordada, el encargado de resguardar las calles durante la noche montando en su caballo, razón por la que se sentía ser una gran autoridad en el pueblo. Ese ambiente de autoritarismo y maltrato hizo que Carmen, la hija mayor, se fugara con Luis Caso, un hombre varios años mayor que ella. Ofendido en su honor, Isidro la buscó, tomó de los cabellos y en medio de regaños e injurias la encerró en una celda, y como escarmiento al mal comportamiento que tuvo, que consideró indecente, la dejó ahí en la celda. Unas horas más tarde del incidente, una orden del presidente municipal llevó a Isidro y a 2 de sus agentes a buscar a Félix Ornelas, un rijoso ranchero e intimidador que se jactaba de pisotear las leyes. En el intento por detenerlo, Isidro le propinó un balazo a traición que le costó la vida. Durante un año, Isidro se mantuvo prófugo, ocultándose en varias rancherías de Jalisco. Sin embargo, olvidó el encierro en el que había dejado a su hija, quien 14 meses después obtuvo su libertad.
cuando un obeso abarrotero se apiadó de ella y la sacó de la cárcel con la promesa de casarse. Al igual que Carmen, Delfina, otras de las hermanas González Valenzuela, sostenía amoríos a escondidas con un hombre mayor que ella, pero al descubrirla su padre, encolerizó, le propinó un golpe en la nuca que casi le cuesta la vida. A mediados de la década de 1930, Delfina, junto con sus hermanas Carmen y María de Jesús, consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos, aunque poco después Carmen se juntó con Jesús Vargas, un vividor de poca monta apodado El Gato, con quien instaló en 1938 una modesta y arrabalera cantina. El negocio fructificaba, pero El Gato dilapidó las ganancias y propinó la quiebra de la cantina. Con lo poco que recuperó, Carmen abrió un estanquillo de vinos y licores. Fue precisamente la cantina de su hermana Carmen la que influyó en Delfina para instalar su primer burdel. Sería Delfina, la más astuta de las hermanas González Valenzuela, la que estableció el primer prostíbulo y reclutó a jovencitas inocentes a cuyos padres hacían creer que trabajarían como empleadas domésticas. En El Salto, Jalisco, Delfina instaló su primer cantina. En ella acondicionó también una casa de citas. En este sitio el control sobre burdeles era escaso, por lo que estos eran prólijos, atrayendo toda clase de clientes, entre los que se encontraban policías, soldados y autoridades municipales. Las pupilas de Delfina salían a las calles intentando convencer a los clientes de visitar el burdel por las noches, hasta que en 1948 un zafarrancho a punta de pistola provocó su clausura. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudía a las rancherías o pueblos cercanos donde buscaba a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaba cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente se las robaban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían, las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaban sus tormentos. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro, vaginal y analmente. También obligaban a practicarles sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las poquianchis las bañaban a cubetadas de agua helada, les daban vestidos, las sacaban por las noches para que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo la amenaza de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para así atenderlos. Así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años de edad, las poquianchis las consideraban viejas. Procedían entonces a entregárselas a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darles de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla, golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado.
Una vez que las mujeres estaban tan débil que no podían ni siquiera intentar defenderse, el verdugo las llevaba a la parte de afuera del rancho y atrás cavaba una zanja profunda en donde las enterraba viva. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer. Les destrozaba la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreír a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él, mientras se dedicaron a matarlo y a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres, además, eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que les auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien fungía como su guardaespaldas, cuidador del burdel, y era en aquellos días amante de Delfina y el gran verdugo y torturador. Él llevaba también a las muchachas inútiles o rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después incineraba sus cadáveres tras rociarles gasolina. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que eran sometidas, se encargaban de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucía Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, la Picochulo, eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no querían acceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarlas de los cabellos por todo el burdel, llevarlas a un cuarto y darles de palazos hasta dejarlas inconscientes. La Picochulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. En sí, los castigos de María de Jesús y sus hermanas eran aplicar severos métodos de control. Solían espiar a través de rendijas u hoyos en las paredes y cuando encontraban pecados, aplicaban terribles torturas y humillaciones, y como casi todos los días descubrían actos inmorales, casi todos los días corría sangre, puesto que los castigos eran cosas como golpes con palos llenos de clavos, quemaduras con hierros calientes o pinchazos mientras las víctimas sostenían 3 ladrillos, 1 con cabeza, 2 con las manos. También había restricción de alimentos, violaciones, palazos, latigazos, sexo con animales, aunque esto resulta extraño porque las hermanas lo veían mal, pero no sorprende que como castigo le hayan otorgado otro carácter moral. E incluso muchas
eran asesinadas cuando ya no tenían atractivo físico o la enfermedad las volvía una carga. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales, actos que cuando ocurrían eran motivo de severas torturas y vejaciones, y las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Ritos satánicos. Entre los muchos mitos creados en torno a este caso, la prensa amarillista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963 las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban niñas nuevas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación a algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las niñas para empezar una orgía, en la cual las poquianchis también participaban. Semanas después comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderlas por kilo en el mercado. En Guadalajara, de noche. Delfina trasladó a sus mujeres a la feria de San Juan de los Lagos, donde con el apoyo del alcalde alquiló 2 locales para montar una cantina con varios cuartos para el sexoservicio. Llamó por primera vez su negocio el Guadalajara de Noche. Al negocio Delfina sumó a sus hermanas María, Luisa y Carmen, a quienes encargó de la caja registradora y de la cocina respectivamente. De manera alterna, Carmen empezó a vender ropa y objetos personales a las pupilas, anotando en una gruesa libreta los nombres y adeudos que cada una contraía. Compras que se veían obligadas a realizar ya que no tenían libertad. Al terminar la feria de San Juan, Delfina desmanteló el negocio y con 2 maletas llenas de dinero, saldo de 15 fructíferos días de trabajo, viajó junto con sus pupilas a San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde instaló de nueva cuenta su negocio. En Guanajuato, los burdeles no estaban prohibidos. Apoyada por el presidente municipal de San Francisco, Adelaido Gómez, Delfina adquirió en renta una casona que contaba con varias camas, tocadores y una silla en cada cuarto. Volvió a llamar a su negocio el Guadalajara de Noche. El negocio de Delfina fructificaba cuando sus hermanas María de Jesús se encontró en León, Guanajuato, con Guadalupe Reynoso, quien la dejó deslumbrada con su descomunal escote y un elegante vestido. Guadalupe Reynoso, quien ahora se hacía llamar Laura Larraga y que tenía un burdel ubicado en León, alquilaba la casa a un homosexual conocido como el Poquianchis. Las Poquianchis amparadas por la corrupción. María de Jesús regresó al Salto con la convicción de poner su propio negocio
y junto con Eneida Bedoya y María de los Ángeles, 2 pupilas de Delfina, retornó a León para instalar ahí su primera casa de citas. Esta carecía de luz y permisos para su apertura, por lo que Fernando Lisiaga, secretario del presidente municipal, ofreció a María de Jesús algunas facilidades para obtener sus permisos a cambio de una condición: sexo. Para la licencia de sanidad, María de Jesús tuvo que acceder a las mismas prácticas con el doctor Castellanos. Pero además de los encuentros sexuales a los que tenía que acceder por el bien del negocio, María de Jesús recurrió al pago de sobornos que evitaron la clausura de sus negocios cuando en él se suscitaban riñas o evidencias de lenocinio con mujeres menores de edad. El pago puntual a las autoridades le aseguraban la aparente protección de las policías y agentes del gobierno municipal de León. María de Jesús inauguró su burdel bajo el nombre de la Casa Blanca. Previamente repartió tarjetas entre gente del pueblo, pero esa noche fueron contados los clientes que llegaron al prostíbulo, entre ellos el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León. María Luisa, la 4ª hermana y menor de la dinastía, quien había trabajado 10 años como cajera en la cantina de Delfina, había logrado juntar 39,000 pesos y de un día para otro dejó el negocio de la prostitución y, a diferencia de sus hermanas, ella nunca la ejerció. Tiempo después, y estando en Veracruz, se enteraría de la captura y crueldad de sus hermanas. La codicia desmedida de Delfina la llevó a secuestrar a decenas de jovencitas que convirtió en esclavas. A Delfina le proveían de mujeres taloneras y pupilas, Juana y Guadalupe Moreno y María la Cucha. A base de engaños, la Cucha recolectaba jóvenes en Guadalajara con la promesa de conseguirles trabajos como empleadas domésticas, técnica que también adoptó Delfina. Y es que mientras los padres confiaban en que sus hijas estaban en buenas manos, el lenocinio de Delfina y sus hermanas acarreó inesperados embarazos en las adolescentes, quienes, ignorantes de los riesgos que eso ocasionaba a su salud, abortaban clandestinamente en el Tugurio. Aquellas a quienes sí llegaban a dar a luz, les quitaban los bebés, los asesinaban y se deshacían de los cadáveres. Cuando el aborto provocaba la muerte de las pupilas, sus cuerpos corrían el mismo destino. Uno de los mitos que se gestó fue el destino de los fetos, lo que supuestamente eran sacrificados y calcinados, y luego introducidos en botellas de refresco que arrumbaban en el patio trasero del burdel, versión que fue puesta en entredicho tras las aprehensiones de las poquianchis. Finalmente el mito fue desmentido cuando aparecieron varios niños vivos tras la captura. Al día de la primera captura se contaron 17 mujeres, 3 niños y las 2 hermanas González Valenzuela. Pero concebir un negocio de lenocinio no significó para María de Jesús alejarse de la religiosidad que su madre le había enseñado desde la niñez. En su particular ética, la prostitución no era un pecado. Se convertía en este si se ejercían ciertas prácticas que no se permitían. Prohibía las relaciones anales y los besos, por considerarlas inmorales y una fuente de pecado castigados por Dios, además de las orgías grupales y los actos lésbicos frente a un cliente. Pero la llegada a su casa de 2 experimentadas prostitutas de origen estadounidense suscitó para María de Jesús el inicio de lo que llamó
el gran pecado y su mala suerte. Los clientes quedaban impactados por sus formas y bellezas, por lo que constantemente las solicitaban. En cierta ocasión, un cliente solicitó a ambas mujeres habiendo entrado en la habitación. Llevaron a cabo un acto lésbico que María de Jesús se enteró, motivo por el cual las despidió de su casa de citas. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales. Ambas hermanas las espiaban a través de un hoyo en las paredes para evitar que llevaran a cabo los actos prohibidos que ofendieran a Dios. Actos que cuando ocurrían eran motivos de severas torturas y vejaciones, las cuales paulatinamente se convirtieron en algo cotidiano y aplicaban bajo cualquier excusa. Entre estas prácticas se encontraban los golpes con clavos afilados, hierros calientes y restricción de alimentos, entre muchas otras torturas a las que las jovencitas eran sometidas. A las que ya no resultaban atractivas, eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Uno de los drásticos métodos que las poquianchis implementaron para mantener el orden de las actividades sexuales de sus pupilas y evitar que éstas escaparan de su encierro fue la tortura. Castigos que también consistían en hincar a las mujeres y con los brazos abiertos sostenían en ambas manos y en la cabeza un ladrillo. Allegados a las poquianchis como José Valenciano, Tadeo y José López Alfaro también maltrataban a las jóvenes cuando éstas, cansadas de la esclavitud y del lenocinio, intentaban escapar. En 1963 hubo cambio de autoridades en el gobierno de León, Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos y su ausencia afectó el negocio, ya que se implementó una nueva ley que ordenaba la desaparición de las casas de citas, prostitución y lenocinio en la localidad. Tras la prohibición y la clausura del negocio, María de Jesús regresa a Lagos de Moreno, Jalisco, al lado de su hermana, Delfina, quien para entonces todavía administraba en el antiguo burdel Guadalajara de Noche. Pero el infortunio que afectó los intereses de María de Jesús también cayó sobre Delfina, quien enfrentó la inesperada y trágica muerte de su hijo Ramón Torres, el Tepocate, quien apoyaba a su madre en el manejo y sometimiento de las pupilas, las cuidaba, golpeaba, violaba y vigilaba, evitando también que escaparan del burdel. Una noche festejaba con unos de sus amigos en la cantina situada a unos metros del Guadalajara de Noche, donde un enfrentamiento con un sargento de la policía le costó la vida. Impresionada por la inesperada muerte de su hijo, Delfina sacó un fusil que guardaba en un ropero, entró a la cantina pensando que el asesino se encontraba allí, escondido tras la barra, disparó, destrozando todo a su alrededor. La muerte del Tepocate enlutó permanentemente a las hermanas González, que al ser aprehendidas varios meses después, aún seguían portando el color negro de su vestimenta. La clausura del Guadalajara de Noche, tras el crimen de su sobrino, María de Jesús aconsejó a Delfina esconderse en Guadalajara mientras se resolvía el asunto. Pues aunque no había matado a nadie, podían acusarla de portación ilegal de armas. Al día siguiente, y mientras María de Jesús y las pupilas esperaban la llegada del cadáver del Tepo, luego de habérsele practicado la necropsia, varios inspectores arribaron
al Guadalajara de noche, para colocar en sus puertas sellos de clausura, creyendo que en el interior se había suscitado el asesinato. La clausura se llevó a cabo con total impunidad y dejando en el interior a más de 20 mujeres en un inconveniente secuestro. Un día después, ventajosamente, les cortaron el agua y la luz. En el permanente encierro, María de Jesús y sus pupilas planearon escaparse del Guadalajara de noche y recluirse en una casa que Delfina tenía en San Francisco del Rincón. 4 días después de haber llegado a San Francisco, Adela Mancillas confesó a María de Jesús el contacto sexual que su hermana Ernestina mantenía con un perro salchicha, y esto le provocó una fuerte diarrea debido a una infección, y ya moribunda, su propia hermana la mató a palos. Este episodio se convirtió en otro de los mitos que rodeaban a las Poquianchis. Los medios las acusaron de obligar a las mujeres a mantener actos de zoofilia. Durante 8 meses el alimento se acabó. Las pupilas comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición y sus cuerpos se tornaron cadavéricos y frágiles, condiciones que las llevaron a padecer enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. Un ex cliente al que apodaban el Capitán Águila, Hermenegildo, un día les llevó un costal de cacahuates para que se alimentaran. Una de ellas estaba tan desnutrida que comió una cantidad excesiva de cacahuates y empezó a hincharse del estómago. Las mujeres la suben al segundo piso, donde finalmente murió, y como no podían cargarla, decidieron lanzarla desde las alturas, por órdenes de Delfina, y el cuerpo de Flor fue enterrado en el terreno. Tras sus hallazgos, las Poquianchis fueron acusadas de asesinato y inhumación clandestina. A pesar de todo esto, las hermanas González nunca asesinaron. Para ello, recurrían a sus empleados. Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el Capitán Águila Negra, era el amante de Delfina y el encargado de llevar a cabo las ejecuciones. Mataba porque las víctimas no se fueran y perjudicaran el negocio. Las enviaban al rancho de San Ángel, donde las dejaban morir de hambre y las enterraban. Y pasado 3 o 4 meses, exhumaron los cadáveres para incinerarlos con gasolina y evitando dejar rastros. Fue precisamente al rancho San Ángel donde las Poquianchis enviaron a las mujeres unos días antes de su captura. En 1964 terminó la carrera delictiva de las Poquianchis. En diciembre de 1963, Soledad y María del Pilar se escaparon de sus captores cuando las enviaron a comprar víveres. Como pudieron, llegaron a Guadalajara y buscaron a las señoras Esperanza Sánchez Aguilar, madre de la desaparecida Elisa, de 13 años, Petra Jiménez Mejía, madre de María, de 13 años, y Virginia Martínez, madre de Catalina, de 17 años, acudiendo a la policía a exponer la denuncia a las autoridades. Decidieron acudir al lugar, rescatando a 12 mujeres en deplorables estados, sucias, desnutridas y enfermas. La otra versión es que el 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a sus pupilas al rancho de San Ángel, una propiedad que contaba con apenas 3 cuartos y un extenso terreno. En 2 habitaciones encerraron a sus pupilas, amenazando con matarlas si intentaban escapar o hacían ruido que las delatara. Tal era la desesperación que el día 12, Catalina Ortega, una de las cautivas,
logró escapar y llegó hasta la Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio al que estaban siendo sometidas por las hermanas González Valenzuela. La investigación siguió y reveló una historia de terror, pues encontraron cadáveres enterrados de mujeres, hombres y fetos. Al parecer el total de muertos fue de 90, encontrados en el lugar. Esta denuncia fue turnada al subprocurador Tomás Gómez y las autoridades detuvieron a las hermanas González Valenzuela el domingo 12 de enero de 1964. Elementos de la Procuraduría del Estado, encabezados por el comandante Miguel Ángel Mota, irónicamente asiduo cliente de las Poquianchis, arribaron a la granja de San Ángel, donde detuvieron a las hermanas y al grupo de mujeres. Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas sobre su participación en el secuestro, lenocinio y asesinatos de diversas mujeres. En todo momento negaron los cargos. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas, entre ellos fetos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. Las Poquianchis recibieron el escarnio popular, fueron insultadas y agredidas, y la enardecida gente intentó lincharlas antes de ser trasladadas a la cárcel de Guanajuato, donde comenzó su proceso que reafirmó con las acusaciones de sus pupilas. Pero María Luisa, la menor de las González, y que era ajena a todo el caso protagonizado por sus hermanas, al conocer la aprehensión, acudió a Guanajuato para apoyarlas moralmente. A Luisa la acusaron de practicar ritos satánicos y brujería con los cadáveres, ello porque encontraron pedazos de tela roja y hierbas en sus ropas. En 1976, 12 años después de darse a conocer el espeluznante caso de las Poquianchis, el cineasta Felipe Casals llevó a la pantalla grande esta dramática historia protagonizada por Leonor Yauzas, Malena Doria, Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho y Gonzalo Vega. Un año después, el escritor Jorge Ibargüengoitia se inspiró en la misma para escribir su libro Las Muertas. Sin embargo, no fue hasta 1992 donde la periodista Elisa Robledo sostuvo largas conversaciones con María de Jesús González, presa en el penal de Celaya, y con lo cual publicó el libro Las Poquianchis. Por Dios, que así fue. Una cronología del caso en el que, mediante una minuciosa investigación realizada por la autora y el abogado Samuel Cruz, salieron a relucir diversas irregularidades en el proceso con el que sentenciaron a las hermanas González Valenzuela. Las irregularidades puestas en evidencia sirvieron para la inmediata liberación de todos los implicados. El mismo capitán Águila, quien ya contaba con 76 años de edad, al recibir la noticia de su libertad, cayó muerto de un paro cardíaco debido a la emoción. El destino trágico también acompañado a dos de las Poquianchis el 17 de octubre de 1978, Delfina, la más brava de las González Valenzuela, pero que en prisión se comentaba que todos los santos tuvo una muerte espantosa. Estando en la cárcel y mientras unos albañiles arreglaban las goteras en su celda, un recipiente lleno de cemento le cayó en la cabeza y así murió la gran villana de la historia. María de Jesús, quien se aferró a la religión, se mantuvo en la prisión vendiendo comida a las internas del penal. Obtuvo su libertad
e inmediatamente contrajo matrimonio con Antonio Hernández. Todas las pupilas salieron en libertad y algunas se establecieron en los Estados Unidos, donde continuaron por su lado en el negocio de los burdeles. La historia de las Poquianchis ha trascendido como una de las más obscuras leyendas a nivel mundial en el ámbito policial. Ahora me pregunto qué hubiera pasado si las circunstancias hubiesen sido distintas, si las hermanas González Valenzuela hubiesen crecido en un hogar de bien, rodeada de amor y compasión. ¿Qué hubiese pasado si no se hubieran cruzado los hombres que las utilizaron? ¿Qué hubiese sucedido si hubiesen podido ganarse la vida de una manera menos cruenta? Concluyo que el hubiera no existe, que las historias son como son y así son. Las Poquianchis pasaron a la historia como las mujeres más infames de México. En 1949 muere María del Carmen abatida por el cáncer. En 1968 muere Delfina al caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. En 1984 muere María Luisa a causa del cáncer hepático. María de Jesús obtuvo su libertad y eventualmente murió en libertad. La mayoría de las pupilas se establecieron en Estados Unidos y continuaron con el ámbito de la prostitución. En su momento, el caso de las Poquianchis puso de manifiesto la existencia de un alto nivel de impunidad, corrupción, colusión de autoridades locales que, a sabiendas de los crímenes, solaparon la red de explotación durante más de 10 años. Además, dejó ver una realidad soterrada en México que contrastaba con un discurso público donde prevalecía el conservadurismo, la moralidad católica y una idea oficial de progreso económico y social. La prostitución en México es una añorosa realidad que nadie enfrenta y se reconoce como una naciente de los problemas económicos, políticos, sociales del pasado y presente del país, donde las autoridades han recurrido a establecer zonas de tolerancia a las que llaman letrinas de toda la sociedad. En esta ciudad, como en casi todas la República, son conocidos los lugares donde cientos de prostitutas encuentran refugio y trabajo. El incremento de la prostitución ha sido proporcional a los problemas como la migración, pobreza y falta de empleo, etc. Está demostrado que a más pobreza, a más migrantes y a menos empleos, más prostitución. Aunque los relatos anteriormente podrían bien ser parte de un guión, de una cinta de terror, la realidad es que en México la violencia contra las mujeres es cuestión de cada día y se da en todos los ámbitos posibles. Las mujeres ricas o pobres, trabajadoras o amas de casa, solteras, casadas, divorciadas o viudas, sufren de violencia en sus hogares o por parte de su pareja, jefe laboral o la gente relacionada con el crimen organizado. Ahora vamos con la frase del día. El que recibe el don de la sabiduría, en vez de conocer muchas cosas, conocerá la única que contiene a todas las demás. Hermes Trismegisto. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, cazadores de asesinos seriales. Quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinaría la tuya? Espero que te haya gustado este capítulo dedicado a las Poquianchis. Los espero hasta el próximo capítulo de Un asesino entre nosotros. Recuerda suscribirte si quieres saber más sobre asesinos seriales y las conductas que los obligan a cometer sus crímenes. Porque este es un podcast para los amantes de los crímenes violentos, de los asesinos seriales, psicópatas, sociópatas
No te olvides de dejar tus comentarios, que por supuesto yo personalmente les daré respuesta. No se pierdan el próximo episodio, hablaremos de más asesinos seriales mexicanos. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, mis pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si te suscribes, si me sigues en mis redes sociales, si me comentas, si me compartes con tus amigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para un próximo capítulo, o si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, te lo agradeceré. Les doy las gracias por escucharme, por todos los comentarios que me dejan. Créanme que los leo y los he puesto en práctica. Gracias por todo el apoyo recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido de mucho para seguir creciendo y seguir adelante creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. ¿Y saben qué? Hazme un favor. Cuídate. Gracias por invertir tu valioso tiempo en escucharme. Ojalá te sientas gratificado por la inversión del mismo. Un abrazo lleno de bendiciones. Infinitas gracias. Gracias por estar. Y recuerda que el que lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, ya que si miras fijamente durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Mi nombre es Paco Rivero. Este es Un Asesino Entre Nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.